De frente. Los resultados emanados de una encuesta ciudadana disfrazada de consulta popular llevó a la cancelación anticipada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto que se construiría ahí en Texcoco. Sin embargo, nuevamente hizo cimbrar a la opinión pública otro anuncio más. Sí, se someterá a consulta el Tren Maya, una decisión anticipada, una decisión que es tomada previo a que el propio Andrés Manuel López Obrador tome protesta, y esto nos lleva a repensar, ¿realmente el pueblo es sabio y no se equivoca? ¿Y verdaderamente Andrés Manuel será lo suficientemente sabio como para no equivocarse? Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida a este programa de análisis y debate de frente. Saludo con muchísimo gusto a Lalo Serrano. Él está en Durango con bastante frío, Lalo. Así es, Magda, te saludo también con mucho frío, pero también con el calor de los duranguenses, que estamos dispuestos a que haya un cambio adecuado como todos los mexicanos. Exacto, esa es la mejor de las actitudes. Lalo, déjame hacerte el planteamiento de este programa y la dinámica. Tenemos 5 planteamientos básicos, solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de ellos. Y si me lo permites, empezamos con el primero. Es una columna de Mario Maldonado que se publicó esta semana y a título es el desgaste del futuro secretario de Hacienda, en donde plasma que Carlos Ursúa llegará al poder en ese momento a la Secretaría de Hacienda, encabezarla, con un desgaste hecho por el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincides con esta posición, con esta postura? Para nada, no coincido en nada en esto. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha pretendido hacer por parte de muchos medios de comunicación es presentar un desgaste no solamente de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sino de los personajes más cercanos a él, su secretario particular, los principales secretarios, en este caso el secretario de Hacienda, en unas medidas que se han tomado, Magda, que son resistencia al cambio totalmente. Lo que estamos viendo es de que los opositores a un nuevo régimen, porque yo pienso que va a cambiar totalmente el país, en ese sentido, están mostrando una oposición clara. Quieren ver que no le vaya bien a Andrés Manuel, que no le vaya bien al secretario de Hacienda, que no le vaya bien al canciller, a todos, para que ellos se puedan quejar y puedan evidenciar las fallas de este nuevo sistema que está por iniciar, o que ya inició inclusive desde después de junio. Dame un momento, porque el hecho de que se haya ido la bolsa para abajo la semana pasada y todo es en un afán de que Andrés Manuel no le vaya bien, el hecho de los mensajes que lanza también Andrés Manuel al capitalismo, y que si bien es cierto siempre la izquierda se opone a esta parte, y que vimos la cancelación anticipada del aeropuerto de Texcoco, estamos hablando de algunas situaciones más que ponen en riesgo inversiones en el país. Eso no es un mensaje claro y no es poner en riesgo lo que vaya a suceder también directamente con la Secretaría de Hacienda y el país. Vimos mensajes en secciones anteriores que fueron totalmente en contra de algunos sectores y nadie levantó la voz. Estamos viendo ahora un cambio de régimen, un cambio, si bien es cierto, con un toque muy claro, muy marcado de izquierda, pero también ha habido recuperaciones. Se habló de problemas en la Bolsa Mexicana de Valores, de la caída de nuestra moneda, y se recuperó. De inmediato, bastó una declaración del presidente electo para que se recuperaran los mercados y que se recuperara la moneda. Entonces, si hay esa resistencia para que los efectos de un nuevo régimen se dé, pues lógicamente van a pretender marcar un ingreso de Ursúa, y lo vamos a ver a partir del 1 de diciembre totalmente fuerte en esa posición. Déjame mencionártelo como el propio Mario Maldonado menciona en su columna. Romo y Ursúa saben que pelearse con los mercados financieros es darse un balazo en el pie. Me parece que una de las grandes fortalezas que tiene Andrés Manuel López Obrador es el equipo que tiene en materia económica, pero también me parece que ha puesto algunas cosas en entredichos que han llevado a repensar si verdaderamente les va a dar margen de acción, sobre todo cuando se sabe que, valga la redundancia, este margen de maniobra que se va a tener en la Secretaría de Hacienda solamente va a ser de lo que resta del 83% que ya está comprometido. Bueno, pues finalmente México la tiene que ir mejor con las decisiones que se tomen. Yo creo que están pensadas, no son ocurrencias, para nada. A mí me parece que el desgaste con el que va a llegar Ursúa sí es importante, es un desgaste que
que tiene que saberlo trabajar muy bien, aunque sí creo que sea una persona lo suficientemente capaz para hacerlo. Nos lleva a una columna más y que tiene que ver con las acciones que se van a tener que implementar, con las nuevas políticas que se van a tener que implementar en el país por lo que viene. Y eso, Lalo, es el cártel de Sinaloa, la guerra que viene, una columna publicada por Salvador García Soto, en donde vislumbra el futuro del país con la guerra de los compadres, ahora después de las declaraciones que hizo el Chapo en su juicio allá en los Estados Unidos. A ver, hagamos una precisión. ¿Cuál guerra viene? Estamos inmersos en una guerra desde hace 12 años y si nos vamos un poquito más atrás serían desde 18 desde años. 2006, la guerra no ha terminado, ha habido muertes violentas, va una violencia creciente. Ahora lo que preocupa es las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera, es que ese pleito se llegue a agudizar todavía más entre el mismo cártel, entre los compadres, como lo señalas. Pero esto nos lleva a que el gobierno entrante tiene que replantear el tema de seguridad y la relación con el crimen organizado, no porque haya una relación formal, sino lo que ocurre, lo que se teje y que vimos claramente con los señalados, con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y el presidente que ya está prácticamente por salir, Enrique Peña Nieto. Ojalá que esto marque la diferencia para que veamos por primera vez en la historia de nuestro país que se lleva a cuentas a un expresidente, Magda. Eso sería lo mejor, al margen de lo que ocurra en los cárteles. Yo, Lalo, no... Vámonos por partes, porque yo de entrada no sé si estemos preparados. A ver, si bien es cierto y lo mencionas, en el 2006 con el cambio de estrategia de Calderón se desató una ola de violencia que hasta el momento se sigue recrudeciendo. Pero por el otro, a mí me parece que con esta violencia ahora entre cárteles vamos a estar en medio de un fuego cruzado y esa parte sí me parece delicada. Ahora bien, respecto a lo que mencionas, déjame citar rápidamente un fragmento de esta columna en la que hace una pregunta muy precisa Salvador García. ¿Por qué a Joaquín Guzmán sí lo pudieron recapturar 2 veces en el gobierno peñista tras sus 2 fugas espectaculares en el 2001 y en el 2015, que seguramente la recuerdan bien? ¿Y por qué Zambada y al otro misterioso difusor del cártel de Sinaloa, que es el Azul, pues no les hicieron absolutamente nada, ¿no? Es una pregunta interesante, una pregunta que deja puesta sobre la mesa y que puede hacer referencia a estas declaraciones que mencionas, ¿no? La respuesta es muy lógica. Hay acuerdos, hubo acuerdos en su momento y yo creo que lo que dijo el abogado precisamente evidencia todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 sexenios. El hecho de haber acordado con el crimen organizado para poder transitar de manera adecuada y legitimar inclusive que así empezó Felipe Calderón, una guerra contra el crimen que ha dejado sangre, que ha bañado a nuestro país. Yo creo que en principio nos trae 2 reflexiones. Sí estamos preparados para eso, pero ojalá que el gobierno también lo esté preparado, que eso sería la gran interrogante, ¿eh? No nos asombremos por la violencia. Yo creo que nunca estamos preparados para la violencia, Lalo. No, nunca estamos preparados para la violencia, y menos cuando 12 años, la sociedad, Marta, cuando el país entero se... 12 años de preparación. Pero 12 años no te dan preparación, no es un entrenamiento, Lalo. Es una crisis sistemática la que se está viviendo y que es la que se tiene que atacar de fondo. Es una crisis que verdaderamente pone a prueba y va a poner a prueba ahora el presidente electo con esta estrategia que pues bueno, tampoco fue muy clara desde un principio y que ha generado mucha expectativa alrededor de qué va a hacer para calmar este país que ya está incendiado desde hace mucho tiempo. Pero, a ver, hablemos de otra cosa y retomo un poco esta parte que al inicio hablábamos. El pueblo es sabio como para someter a consulta todas las decisiones que se tomen en este país, Lalo. Mira, el pueblo quizás no sea tan sabio como lo desearía el presidente electo, quien es el que ha sometido a consulta ya 2 grandes decisiones. Bueno, la primera de ellas fue la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por supuesto, una decisión que ya había sido tomada, Magda, pero no nos ha quedado claro a los mexicanos, o al menos a los detractores de Andrés Manuel López Obrador, que la facultad para tomar esa y otras decisiones se le otorgó en julio pasado, donde 30 millones de mexicanos le dijeron sí, haz lo que quieras para que cambie la realidad que se vive en nuestro país. Entonces, ¿por qué asombrarnos o por qué descalificar las consultas aunque las decisiones ya estén tomadas? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, y muchos periodistas, analistas, pues se van en contra de esto porque es la forma más fácil. Querían una consulta por el Tren Maya y ya se da, y ahora están en contra de ella. Entonces, ¿quién los entiende? Bueno, pero a ver,
A ver, lo cierto es que es un buen ejercicio democrático el hecho de hacer a la sociedad partícipe en la toma de decisiones. A mí me parece ahí un acierto. Lo que no me parece un acierto es la forma en la que se ha dado esta situación. ¿No ves este tipo de cosas en Estados Unidos después de que se someten las cosas al referéndum, no? Me parece que las formas no fueron adecuadas, esta duplicidad de votos, esta falta de control, esta falta de metodología no es la apropiada. Y a mí lo que sí me parece, Lalo, es que es una forma de entrenar a la gente para lo que viene, que es esta revocación de mandato y que puede ser esa suerte de que lleve a Andrés Manuel a permanecer en el poder durante mucho tiempo más. Eso no nos debe de espantar y no nos debería de extrañar, Magda. Esos ejercicios que se están haciendo previos a que tome el cargo son precisamente para ello, para ir dando pasos poco a poco, avanzando en ese proyecto de perpetuarse en el poder. Eso es a lo que le apostó a los mexicanos. Pero ejercicios eso es anticonstitucionales, ¿eh? No, no es anticonstitucional, en este momento no lo es porque él no es presidente electo. Él está haciendo una consulta, una encuesta, y ahora, cuando llegue a tomar la posesión, tendrán que estar modificados los artículos correspondientes para que sea constitucional cada una de las consultas que lleve a cabo. Pero en ese momento no es ni ilegal ni inconstitucional, ¿eh? No hay que equivocarnos en esa parte. Fíjate que, ¿no será que su prisa radica en hacer este tipo de consultas, pues también al margen de la ley? O sea, que pues no se haga cumpliendo los requisitos necesarios, ¿no? Es este afán de seguirse legitimando y tal vez también justificando las decisiones que se tomen, porque ahora no nada más se va a someter a consulta el Tren Maya, sino las 3 grandes obras que forman parte de este plan sexenal, además de los programas sociales, a los que evidentemente la gente le va a decir que no, y qué caso tendría anunciar una consulta cuando ya se menciona la fecha de construcción, ¿no? Claro, 5 días antes de que tome protesta, él va nuevamente a refrendar el deseo del pueblo en favor de él. Así nada más de sencillo. Lalo, vámonos con otro punto. Los bancos literalmente al banquillo luego de pues estas declaraciones que se hicieron desde el Congreso, en donde se dice que ya se va a someter a un análisis el asunto de las comisiones bancarias, que verdaderamente son un abuso en este país, en comparación, por supuesto, con otros países más, ¿no? Así es, mira, no fueron buenas las formas. Yo creo que el anuncio que hizo Ricardo Monreal al anunciar esta iniciativa, pues efectivamente trajo consigo reacciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en nuestra moneda, los mercados internacionales reaccionaron en torno a esto. Sin embargo, ese abuso de los bancos ya debe eliminarse, y quien debe tomar la batuta en este cambio sin duda es el Congreso. Yo creo que si tú eres usuaria de una tarjeta, hemos visto cómo se ha tratado al cuentaviente de una manera atroz, con comisiones que no tienen ni siquiera sentido, Magda. Alguien le tiene que poner freno. Yo creo que Lalo, es una buena medida. Lalo, tan solo el dato para abonar a lo que estás diciendo, el año pasado los bancos ingresaron tan solo, y valga esa redundancia, el año pasado de comisiones bancarias, 108,000 millones de pesos, solamente de comisiones bancarias. Es un asunto que, a ver, si bien es cierto, no deben eliminarse, pero sí deben regularse, porque no están en lo absoluto reguladas y porque no vemos una competencia entre los bancos en este sentido, sino vemos más bien pues una forma totalmente amañada, ¿no? Algunas sí se tienen que eliminar, algunas comisiones tienen que ser totalmente erradicadas, otras se tienen que regular, se tienen que medir. Sin embargo, lo que hay que ver ahorita es como si estuviéramos hablando de que el Congreso de la Unión, el propio presidente electo, estuvieran pegándole de garrotazos a una piñata, y en la que va a saltar algo, el pegarle al poder político, el pegarle al poder económico en este caso, sin duda traerá consecuencias. Yo creo que es una buena medida siempre y cuando el beneficiado sea el pueblo en general, el cuentaviente, aquel usuario de tarjeta de crédito quien ha estado sometido a la barbarie del abuso de los bancos. A mí me parece que es un asunto que sí está desafiando los mercados, esta forma en la que Ricardo Monreal sale a decirlo y a mencionar, ¿no? Se tiene que hacer algo en este tema, y me parece también que es una muy buena oportunidad para que los bancos decidan autorregularse antes de que realmente pues esta forma de limitarlos y esta forma de controlarlos, que buena falta hace, pues sea desde el Congreso. Es una invitación para que hagan solamente habría algún ingrediente que tendríamos que analizar de manera por separado. Es decir, la auténtica separación de los poderes nos lleva a que las decisiones que se toman en el Senado tienen que ser avaladas y también tienen que ser señaladas o corregidas o criticadas
por el Poder Ejecutivo, pero también como es una torre de Babel, Magda, aquí la falta de entendimiento puede llevar a esa reacción de los bancos, pero no las decisiones en sí, ¿eh? Yo creo que son buenas decisiones, son buenos indicadores. A ver, es que los bancos deberían de regularse en favor de los consumidores y no en favor de ellos mismos, ¿no? Insisto, no debería de haber colusión, debería de haber más competencia y queda claro que es un problema endémico, pero también sistémico el que vivimos en nuestro país referente a los bancos y a esas comisiones. El quinto punto de hoy, Lalo, es la anarquía. ¿Cómo debe de aplicarse la fuerza del Estado? Y déjame contextualizar un poco. A lo largo de esta semana vimos más de 24 horas, 20 horas de bloqueo, concretamente en San Juanico, Tlalnepantla, que derivó de un asunto en donde la fuerza pública llegó aparentemente en búsqueda de presuntos delincuentes y eso llevó a enardecer a la gente porque hubo violación de derechos humanos, a decir de los propios pobladores. Mira, la autoridad definitivamente no tiene la calidad moral para el uso de la fuerza pública y lo hemos visto desafortunadamente en los últimos hechos que han marcado la historia reciente de nuestro país, Magda, en donde el uso y el abuso de la fuerza pública, en primer término, ha llegado tarde y ha ocasionado peores daños de los que llega a solucionar. Aquí es un ejemplo más no solamente de una respuesta tardía, sino también de no tener la calidad suficiente en términos morales para ejercer la fuerza pública contra aquellas personas que están dañando a otros, que traen consecuencias graves en una rúa tan importante, en convulsionar el tráfico, y que en ese sentido algo se tiene que hacer. Yo creo que el transitar en un Estado de Derecho para los mexicanos en los últimos tiempos ha sido totalmente falso. Hemos transitado en un estado de anarquía donde ya es una constante los linchamientos, desafortunadamente ya es parte de la justicia del pueblo por el mismo pueblo. Lalo, pero entonces, ¿quién mantiene el orden? A ver, existe una nebulosa en torno a lo que realmente pasó y no se sabe si verdaderamente estos cuates eran delincuentes o no eran delincuentes o qué fue exactamente lo que sucedió. Realmente existen videos que prueban que hubo un abuso de fuerza en ese momento y creo que eso es lo que respalda parte de lo que los ciudadanos mencionan. Pero hubo mucho tiempo por parte de la fuerza pública en tomar el control de las cosas. A ver, 20 horas de bloqueo en una de las autopistas más importantes del país, Lalo. Insisto, Magda, mira, no hay un control porque no hay una respuesta oportuna. Hay una respuesta que no tiene la calidad moral para poder ejercer esa fuerza pública. Y llega el momento en el que esto va creciendo como bola de nieve y que la quiere detener el Estado y ocasiona un problema mayúsculo en lugar de solucionar un problema que pudo haberse atacado de manera inmediata. Y esto no estaríamos hablando de este tema si la reacción hubiera sido oportuna. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Totalmente de acuerdo, pero a mí lo que me queda muy claro es que el Estado sí tiene que hacer algo, el Estado debe de replantearse el papel que está desempeñando. A ver, tenemos el caso de lo de Puebla, el caso en donde se linchó también se lincharon y quemaron a estos presuntos delincuentes y resulta que no eran delincuentes, sino que eran inocentes, ¿no? Me parece que estamos también en la época de la posverdad, Lalo, y tendríamos que poner en tela de juicio el actuar de ambas partes. No justifica tampoco el actuar de los ciudadanos porque no son las formas tal vez correctas de lo que pasó. La gran pregunta es ¿cómo lograr pacificar al país? Bueno, mira, aquí lo que tiene que hacer es ya el poder de la justicia, los procuradores del Estado de Derecho tienen que cambiar las formas, definitivamente, Magda. Eso tiene que cambiar en su país. Lo que queda claro, Lalo, es que el prestigio de las instituciones es total y absolutamente endeble, pende de un hilo, la gente ya no cree en ellos y ante cualquier cosa evidentemente se van a defender y pues van a buscar pues salvaguardarse ellos mismos, ¿no? Vivimos un país, correcto, un momento en el que el país sangra, en el que la violencia no se puede detener y en el que los ciudadanos ya no se están quedando tampoco de brazos cruzados. Así es, vivimos un momento en el que nuestro país tiene que cambiar y tiene que cambiar de fondo, tiene que cambiar en todos los sentidos y las instituciones tienen que ser prestigiadas por los mismos ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, Lalo, por acompañarnos hoy. Magda, a ti muchas gracias. Pero como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue De Frente. Nos vemos en la próxima.